El objetivo de la clase de hoy es dominar la nomenclatura de prefijos para formular cualquier compuesto binario. Un compuesto binario es aquel que está formado únicamente por dos elementos químicos. Aquí tenéis algunos casos. Por ejemplo, esto sería un compuesto binario porque está formado por dos elementos, silicio y oxígeno. Esto sería un compuesto binario porque está formado por azufre y flúor. Y este formado por elemento níquel y azufre, con independencia del número de átomos, de los numeritos que aparezcan en la fórmula final. No deja de ser una sustancia binaria. Bien, pues vamos a aprender a formular cualquiera de estos compuestos usando la nomenclatura de prefijos. La nomenclatura de prefijos además nos ofrece dos ventajas muy importantes. La primera es que no es necesario saberse las valencias de los elementos químicos, porque lo que vamos a utilizar en definitiva son el número de átomos que aparecen en la fórmula. Y la segunda es que me da igual que la sustancia sea un óxido, un hidruro, una sal covalente o una sal iónica, ya que todas ellas se nombran siguiendo el mismo protocolo, el mismo patrón. Bien, pues hoy vamos a aprender cuál es ese protocolo, cuál es ese sistema de nomenclatura para poder nombrar o formular cualquier sustancia binaria. Si os fijáis en este molde, está diciendo que tendremos que nombrar primero el elemento de la derecha y luego el elemento de la izquierda. O sea, que siempre leeremos la fórmula o nombraremos la fórmula al revés de cómo están escritas. Además, fijaos que se van a utilizar prefijos. Esos prefijos son los prefijos numerales griegos, di, tri, tetra. Y por último, decir que el elemento que está a la derecha, el que esté detrás, acabarás en uro siempre, salvo que se trate del elemento oxígeno. En el caso de que el elemento que esté detrás sea oxígeno, diremos óxido, no oxigenuro. Con el resto de elementos haremos terminar el nombre del elemento, el que esté a la derecha, lo haremos terminar en uro. Cuando aparezca solo un átomo del elemento, ya sabéis que los unos se omiten, no se ponen. O sea, si no veo números es que hay un átomo. Bueno, pues cuando aparezcan uno, omitiremos el prefijo mono. Únicamente hay un caso en el que ese prefijo sí se utiliza, y es cuando omitir prefijos pueda crear confusión. Y terminaré recordándoos que siempre que escribamos prefijos no los recortamos. Si es penta, no es pent. Si es hexa, tengo que escribir hexa y luego el nombre del elemento, no ex y luego el nombre del elemento. Solamente hay una excepción, y es con el oxígeno. Si se dice monóxido, no es necesario poner monóxido. Bien, vamos a practicar con los casos que tengo aquí arriba y luego seguimos con los que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, fijaos que aquí el elemento que está detrás es el oxígeno, con lo cual la regla general que sería hacerlo terminar en uro no se aplica, porque no se diría oxigenuro sino óxido. Por tanto sería el dióxido de silicio. Fijaos que el nombre es simple, dióxido de silicio. El nombre está diciendo que hay dos átomos de oxígeno y uno de silicio. Es una nomenclatura simple. En este caso, hay 6 átomos de flúor y uno de azufre. Por tanto, diría hexafluoruro de azufre. Punto pelota. O sea, hago terminar en uro el elemento de la derecha y el de la izquierda no. Hexafluoruro de azufre. Fijaos ahora esta fórmula, donde el azufre ya no está delante, sino detrás. ¿Cómo se llamaría? Tengo que decir que hay 3 átomos de azufre y 2 átomos de níquel. ¿Cómo se dice esto? Pues muchos alumnos se suelen equivocar y suelen decir triazufruro. Bien, el azufre un poquito, es como los verbos irregulares, no se dice azufruro, se dice sulfuro, con lo cual sería trisulfuro de diníquel, no diniqueluro. Trisulfuro, el único elemento que se hace terminar en uro es que está detrás, el que está delante tiene su nombre normal. Por tanto, trisulfuro de diníquel. Y aquí, 5 cloros y un fósforo. Pentacloruro de fósforo.
No pentacloruro de monofósforo, ese prefijo mono lo omito. Pentacloruro de fósforo. ¿Vale? Vamos con unos pocos más. Aquí tendríamos 3 átomos de azufre y 2 de hierro. Obviamente sería el trisulfuro de dihierro. Aquí tengo un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Sería el tiene que acabar en uro, trihidrogenuro, no trihidruro. ¿Vale? Esto, cuando se han hecho unos pocos, se coge el aire, no en trihidrogenuro. De hidrógeno, hidrogenuro, no, hidruro. Trihidruro de nitrógeno. Hay un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. ¿Hay que decir mono? No se dice. Decimos cloruro de hidrógeno. Tricloruro de antimonio. Fósforo acabado en uro. Fósforo acabado en uro. Fosfuro, no fosfogenuro. O fosfogenuro, no. Fosfuro. Difosfuro de tribario. Tribario. 3 átomos de bario. Dióxido de dilitio. Puede que algunos que sepáis un poco más digáis, uy, eso hay que simplificarlo. No, la fórmula es así. Si a ti te dan una fórmula escrita así, es que la sustancia es así. Con respecto a la simplificación ya hablamos, tenemos que seguir hablando. Esto en particular no es un óxido, en realidad es un peróxido, de ahí que tenga esa fórmula un poco peculiar. Aquí tenemos el óxido de calcio, punto final. ¿Se puede decir monóxido de calcio? Bueno, en principio la regla es que los prefijos mono se omiten, aunque, cuidado, si omitir el prefijo mono me lleva a confusión, lo diría, pero en este caso es que óxido de calcio solo existe uno. Y tú dirás, ¿y cómo sé yo eso? Bueno, es verdad que para saber que solo existe un óxido de calcio se necesita saber un poquito de valencia. El oxígeno siempre utiliza la valencia 2 y el calcio siempre utiliza la valencia 2, con lo cual solo existe una posibilidad de óxido de calcio. Sin embargo, en el caso de abajo sí aparece una singularidad. Fijaos que aquí también hay un átomo de plomo y un átomo de oxígeno. Bien, pues aquí sí tenemos partida. ¿Por qué? Porque si yo digo óxido de plomo, una persona que sepa un poquito de química dirá, ¿cómo que óxido de plomo? Óxido de plomo, si el plomo tiene valencia 2 y valencia 4, existen 2 óxidos de plomo distintos. Y si me dices óxido de plomo, no sé a cuál te refieres. ¿Por qué ocurre eso? Pues ocurre eso porque el plomo tiene 2 valencias. El calcio no tiene 2 valencias, pero el plomo sí. No existen 2 óxidos de calcio diferentes, pero sí existen 2 óxidos de plomo diferentes. Bueno, pues en este caso sí convendría decir el prefijo mono. Diría monóxido de plomo para diferenciar los 2 casos que existen. Uno es ese y el otro óxido de plomo que existe es este. De manera que a este lo llamo monóxido de plomo y a este dióxido de plomo. Alguien podría decir, pero bueno, monóxido de plomo o monóxido de monoplomo. No, con utilizar una vez un prefijo mono, el segundo prefijo mono se sobreentiende. Por tanto, lo ponemos una única vez. Monóxido de plomo. Así serían el dióxido de plomo y el monóxido de plomo. Vamos al caso final, CO. ¿Cómo se nombra esto? Pues pasa lo mismo que con el plomo, y es que resulta que el carbono tiene valencias 2 y valencias 4, con lo cual existen 2 óxidos de carbono. Uno sería el monóxido de carbono y otro el dióxido de carbono. En este caso, de hecho, es obligatorio decir el prefijo mono para concretar que estamos refiriéndonos a esta sustancia y no a esta. En resumen, únicamente utilizaremos el prefijo mono para disolver cualquier duda con respecto a la fórmula. Y esto es, cuando esa misma sustancia pudiera presentar varias posibilidades, como ocurre aquí. Nunca usaremos el prefijo mono cuando no exista posibilidad de confusión. Y vamos a finalizar ahora haciendo justo lo contrario. Lo que hemos estado haciendo era nombrar, vamos a formular.
Vamos a rematar con unos pocos ejercicios de formulación, es decir, a partir del nombre obtener la fórmula. Sabemos que el protocolo es este, con lo cual cuando yo vea el nombre de una sustancia con nomenclatura de prefijos, simplemente colocaré los átomos que digan los prefijos, pero escribiéndolo a la inversa. Es decir, trisulfuro, me está diciendo que coloque 3 átomos de azufre en la derecha, de dihierro 2 átomos de hierro en la izquierda, el hierro delante y el azufre detrás. 3 de azufre, 2 de hierro. Bien. Tricloruro de níquel, el níquel delante y el cloro detrás. El cloro detrás, solo que 3 átomos de cloro. Pentaóxido de divanadio, colocaría los 2 átomos de vanadio delante y los 5 de oxígeno detrás. Tetrahidruro de carbono, pues el carbono iría delante y los 4 hidrógenos detrás. Cuando nos puede aparecer una duda es cuando en el nombre no aparezca ningún prefijo indicado. No aparece el prefijo mono, ni di, ni tetra. Por ejemplo, si me dicen óxido de magnesio o cloruro de zinc, ¿qué debería hacer en estos casos? ¿Qué debería hacer en estos casos? O sea, no me estás diciendo ni 2, ni 3, ni 4. Sabemos que en la nomenclatura de prefijos, precisamente el prefijo mono, la regla dice que se omita. Pero tengo un problema, y es que no aparece ningún prefijo, ni mono ni nada. Con lo cual, mi consejo, ojo, mi advertencia más que mi consejo, es que cuando ocurra esto, no os confundáis. Posiblemente no se está utilizando la nomenclatura de prefijos. De hecho, a veces se introduce el prefijo mono precisamente para dar constancia de que sí se está utilizando la nomenclatura de prefijos. Y no es el caso en ninguna de estas dos fórmulas. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues centrarnos en la nomenclatura de valencia. Para esto, ya lo trabajaremos a continuación, tendríamos que saber que tanto el magnesio como el oxígeno utilizan la valencia 2 y siguiendo la mecánica que explicamos en algún vídeo anterior, las valencias se cruzan, se simplifican y la fórmula sería efectivamente esa. Con lo cual alguien podría decir, pues lo que ponía ahí, óxido de magnesio, No. Sale esa casualmente porque veremos aquí debajo que no ocurre lo mismo. El zinc delante y el cloro detrás. Tendríamos que saber que la valencia del cloro, cuando el cloro termina en oro, la valencia del cloro es 1 y la valencia del zinc siempre, en cualquier caso, será 2, con lo cual la fórmula jamás podría ser esta, sino que es esta. Si realmente hubieran utilizado la nomenclatura de prefijos para decirme el nombre, tendrían que haberme dicho dicloruro de zinc, que obviamente es esta sustancia. Pero si yo escucho cloruro de zinc y doy por hecho que se trata de esto, estoy cometiendo un error grave, porque de hecho esa sustancia ni siquiera existe. Es esta, ¿vale? No os agobiéis con esto, pero sí quería advertiros que si en el nombre de la sustancia no aparece ninguno de los prefijos numerales griegos que conocemos, pues probablemente tendremos que echar mano de las valencias de los elementos para no cometer un error grave, como ocurre en estos casos, en el caso de cloruro de zinc, cloruro de aluminio y muchos otros, ¿vale? Bien, creo que con esto podría quedar más o menos claro. Hemos nombrado, hemos formulado sustancias binarias utilizando esta nomenclatura, la nomenclatura de prefijos, que es muy sencilla, y en las siguientes clases ya abordaremos la nomenclatura de valencia. Bien.